Va. Este libro, más vale que lo leas pronto. Te lo vas a enseñar en una materia que se llama presentación de proyectos ya que estés dentro del CD. A mí se me hace súper útil, o sea, yo lo he ocupado desde que lo leí. Bueno, la materia obviamente la llevas como entre quinto o sexto semestre. Si tú desde primer semestre empiezas o sea, si tú lo lees, esa es una recomendación real, o sea, es una recomendación un tanto obligatoria porque, digamos, si tú entiendes este libro, eh, podemos aplicarlo. O sea, yo te puedo asesorar muchísimo mejor para que apliques todo lo que está ahí, ¿no? Y sea muchísimo más fácil para ambos, obviamente, pues sí, para ambos un poco. O sea, yo para asesorarte y tú para preguntarme cosas como más concretas, como saber discernir entre, no sé, cosas de composición gráfica, o sea, a pesar de que es un libro, o sea, a pesar de que es un libro como muy teórico, habla de como ciertas cosas de argumentación y cómo ser cómo ser un buen orador, te va a dar como muchos recursos para empezar a entender cómo son las presentaciones, ¿no? O sea, realmente cómo es una buena presentación en un sentido de un PowerPoint que no tenga 40,000 caracteres, ¿no? Entonces, insisto, va a ser muy útil para ti, tanto para la carrera de arquitectura, o sea, obviamente este primer semestre y el siguiente semestre, como para cuando te lo lleguen a pedir en diseño industrial y, por ejemplo, pues para ¿cómo se llama? Este procedimiento de aceptación, pues, para el sitio, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a ver así rápidamente. No lo vamos a leer aquí porque, pues, no es el caso. No existe un audiolibro, pero, pues, si quieres, pues, si quieres por una módica suma, yo puedo hacer el audiolibro y ya, ¿no? O sea, yo me dedico a leerlo en voz alta, lo grabo y, pues, ya, tú nada más lo escuchas, ¿no? Eh, no, no es cierto, eso no. ¿Dónde empieza esta cosa? Ah, aquí está. Va. Número uno. Tienes que empezar por leer el prólogo. O sea, realmente sí vale un poco la pena. Espérame, que estoy moviendo aquí una cosita. Ahí está. Perfectísimo. Va, el prólogo es lo primero que vas a leer, te va a tomar como una página, o sea, es algo, es más como un texto que te incita a motivarte para que te conviertas como en una buena oradora a final de cuentas. Si te das cuenta un poco, o sea, muchas de las cosas o de pronto algunas de las cosas que te vas a encontrar ahí dentro del libro, yo las aplico, o sea, de por sí yo soy como súper hablador o llamarían las morras como súper labioso, pero pues no, o sea, realmente de pronto tengo como muy bien muy claro o sea, tengo mucho conocimiento, o tengo muy claro el conocimiento de X tema y lo sé transmitir. O sea, como que no soy tan tímido en ese sentido para transmitir cierto conocimiento, o transmitir ciertas cosas, o hablar en público, o hablar frente a grupos, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si tú de pronto no eres muy buena oradora o cualquier cosa, ese libro pues realmente te va a servir muchísimo porque pues vas a empezar a agarrar como ciertos tips muy básicos para que tú puedas empezar a tener como muy presente que es diferente tener una plática, una conversación normal con tus amigos y una presentación un poco más profesional, cómo la puedes empezar a convertir como si fuera un chismecito, ¿no? Cómo te puedes empezar a sentir más en confianza con tu público, porque el libro al principio pues empieza a tener como esta historia, ¿no? O sea, el acto uno, por ejemplo, y el acto 3 realmente es como estos tips muy bien analizados por el autor acerca de cómo conectar con el público para que te sea más fácil como desenvolverte, ¿vale? Entonces, me parece a mí que está muy fácil. Realmente, por ejemplo, podríamos dividirlo, o sea, por ejemplo, aquí el autor lo divide en tres actos. A mí me parece que puedes, por ejemplo, leer una escena al día, ¿no? O sea, obviamente no te tienes que atrasar como con bocetos. O sea, realmente son dos cosas en las que no te deberías de atrasar. Hacer como leer, por ejemplo, una escena al día, los próximos de pronto 18 días, o sea, te va a tomar entre 15 y 20 minutos y hacer un boceto igual, te debe tomar entre 15, 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es esta parte. El acto uno es acerca de crear una historia. Ahí te van a empezar a decir como estas partes de la argumentación, en el sentido, o sea, no la argumentación como tal, sino la síntesis de tus argumentos. Cuando tú vas a presentar, no les vas a decir todo lo que hiciste, ¿no? O sea, no les vas a contar cada encuesta que tú hiciste para llegar a esto, no les vas a contar
toda la investigación que encontraste tú en Wikipedia para llegar a eso. O sea, no le vas a encontrar eso, solamente le vas a dar como estos primeros datos, o sea, todos los datos que resaltan, todas las frases fundamentales, todos aquellos datos útiles para el que te está escuchando, para tu audiencia, para que no se pierda, ¿no? Para que lo metas, digamos, como en contexto. Sí, el acto 2 básicamente es como compartir la experiencia. Aquí esto se trata, o sea, Steve Jobs se trata en torno a vender un producto, ¿no? O sea, se supone que él era todo un innovador, todo un disruptivo acerca del diseño de productos en el área pues tecnológica, en el área de los portátiles, en el área de, pues sí, de los portátiles, tanto como los móviles, como los ordenadores, ¿no? Entonces, pues él siempre velaba por esta aprobación, digamos, por esta, ¿cómo llamarlo? Bueno, sí, a la falta de no encontrar un mejor término en ese momento, pues sí, la aprobación de todos los usuarios, de toda su clientela, de que ellos siempre fueran, de que los clientes siempre fueran fieles a sus productos. O sea, realmente la marca de Apple no te ofrece nada, o sea, no le debe nada a otras compañías en un sentido técnico, pero ha construido toda esta parte de su publicidad, toda esta parte de su estética. O sea, la estética también tiene que ver con esta parte de cómo nosotros nos sentimos cuando compramos un objeto, o sea, cuando vamos a la tienda y nos, o sea, nos da esta experiencia de, de que todo es como blanco. O sea, déjame buscar unas imágenes de una vez pues, para ilustrarlo mejor, ¿no? Bueno, o sea, te hablo de Apple porque Steve Jobs fundó Apple, ¿no? Luego lo corrieron y luego lo volvieron a contratar cuando Apple estaba así como pendiendo de un hilo y luego creo bueno, falleció Steve Jobs, ¿no? Entonces, no sé si conozcas, sí, seguramente las conoces. Ve a algún centro comercial, al que tú quieras, o sea, da igual. Todas las tiendas Apple en el mundo tienen esta característica de súper minimalismo, de todo es blanco, todo es bueno, todo no es blanco, blanco, o sea, tiene ese como color como gris, ¿no? Usa mucho lo que es el negro para lo que son las pantallas y cosas así, las imágenes ilustrativas, el blanco que está aquí, ¿no? Y esta madera que está casi como en bruto, o sea, de pronto la ves así y está como en bruto, como sin estos colores o estos barnices como súper extravagantes, realmente le pasan así una capita, que realmente eso es algo de lo que un poco estudia la museografía, ¿no? Cómo ordenar estas tiendas, o sea, la museografía pues en cierta parte es una parte del diseño industrial, lo que se apoya un poco en el diseño industrial, o tiene que ver también con el interiorismo, o la arquitectura. O sea, siempre estas cosas están relacionadas, entonces de pronto siempre vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, siempre vamos a terminar hablando de algunas disciplinas que son intrínsecas del diseño industrial en algún punto, ¿vale? Entonces, a lo que quiero llegar es que siempre entrar a una tienda de estas, pues es una experiencia y es una experiencia que Steve Jobs desarrolló y realmente, pues tiene que ver con este discurso, ¿no? Aquí, digamos, no es un discurso como tal de oratoria, no es un discurso como tal de texto, ¿no? Es un discurso más estético, ¿vale? Entonces, ese mismo discurso, por eso lo vamos a ver aquí en este libro, o sea, por eso, digamos, este libro no lo hizo Steve Jobs como tal, sino que lo hizo más bien esta parte, un analista de oratoria y cosas así. Entonces, ¿qué tiene que ver con compartir la experiencia? Que para que tú seas alguien confiable, alguien creíble, alguien que conecta con su audiencia, pues tú debiste haber tenido una experiencia previa, ¿no? Aquí no se trata de esta parte, perdón que me han enviado un mensaje. A ver, ay, dame chancecito. Bueno, no sé si ya lo estés hojeando el libro de pronto. Sí. Lo estoy viendo aquí en Zoom. O sea, es que luego si me salgo como que se tarda. Ah, vale. Entonces, sí, le estoy escribiendo a Valentina. Listo. ¿Qué te estás diciendo? Ah, sí, conectar con la audiencia, una parte clave, pues es compartir la experiencia. Y no me refiero en esta parte a compartir. Bueno, eso tiene que ver un poco más con otro video que más adelante vamos a ver, que es como algunos tips básicos sobre cómo tener una buena conversación. Y es, por ejemplo, no ponerme yo como en los zapatos tuyos, ¿no? O sea, insisto, vamos a entrar en un tema delicado en este momento. Si tú de pronto me cuentas una experiencia como de, es que es súper inseguro salir en Ciudad de México para las mujeres, y yo de pronto empiezo a decir como, no, pues es que los hombres también corremos riesgos y cosas así, no es eso. ¿Vale? Esta parte del libro empieza a hablar de otra cosa. Eso es más o menos como ser un poco medio metiche o algo así.
Entonces, porque al final pues son experiencias distintas, ¿vale? Pero aquí lo que nos interesa pues es compartir la experiencia de un producto que nosotros hayamos desarrollado, compartir la experiencia de algún producto que ya esté en el mercado o que nosotros queramos lanzar o que nosotros hayamos encontrado la experiencia específica de algún usuario que está sufriendo y para el cual nosotros estamos diseñando, ¿no? Entonces, si nosotros diseñamos cierto prototipo, y lo ponemos a prueba, ¿no? O sea, el prototipo así como X lo ponemos a prueba y buscamos dos, tres usuarios de estos que nos interesan y ellos nos comparten su experiencia. Nosotros podemos ser fieles, o sea, podemos, digamos, seguir hablando de esto o, digamos, compartirlo con más gente o documentar esto y, y apegarnos a lo que no, apegarnos a lo que nos hayan dicho para poder nosotros darle esta difusión. Difusión era la palabra que estaba buscando, básicamente. Entonces, básicamente es esto. Lo tercero, insisto, es esta parte de cómo empezar a sentirse cómodo con uno mismo cuando está hablando en público, ¿no? Saber que debe dominar el tema en primera instancia, porque pues, o sea, tampoco te puedes parar al frente sin saber nada de X cosa, porque pues obviamente te va a comer la audiencia. Pero pues bueno, al final de cuentas, pues es esta parte de empezar a hacerlo un poco más divertido, empezar a salirte como de esta parte de, hola, soy Sara y nuestro equipo se llama Chispitas y está conformado por Kim y Valentina y yo, ¿no? Es más esta parte de empezar a conectar desde el principio con, o sea, con tus primeros usuarios o con tus primeros potenciales clientes, ¿va? A mí me ha servido muchísimo, insisto, porque, bueno, yo, o sea, yo conecto o sea, yo tengo que conectar o yo tengo que difundir esta primera idea con las personas que pretendo ser mis potenciales clientes, pero bueno, a ti te va a servir muchísimo porque en el momento que tú tengas tu entrevista o en el momento que tú tengas que hacer una presentación y tengas que defender tu proyecto, tú vas a saber cuáles son los puntos clave que tienes que documentarte y que tienes que argumentar para convencer a lo que son los arquitectos, los diseñadores o en dado caso en un futuro tus clientes o bien el patrón que te va a contratar o la de recursos humanos, cómo conectar con esta persona. Entonces, insisto, por una razón muy clara, me parece súper, súper importante que lo leas desde ahorita. Sí, ¿Y qué te iba a decir? Y nada, es el libro más, me parece que es súper sencillo, o sea, insisto, el prólogo te toma como 10, 15, 20 minutos. No, o sea, sí te van a tomar como 20 minutos, media hora una escena, porque sí tiene bastantes páginas, sí tiene como 15, 18 páginas. Pero bueno, o sea, realmente es un texto súper, súper digerible, o sea, no tiene gran complicación. Esa es la primera parte, ya la tienes, ¿verdad? La estética de Apple, o sea, la sí, estética en la discursiva de Apple. ¿Y qué más? ¿Tienes tu material de dibujo ahí? ¿O tu libreta de notitas? sí, Va. La otra parte de presentación de proyectos, bueno, o sea, de esta primera introducción a lo que es presentación de proyectos, tiene que ver con esta. Bueno, permíteme dejar de compartir aquí. Dejar de compartir acá. Varios participantes. Compartir pantalla. Ya se ve, ¿no? Me parece que sí. sí se ve. Vale, entonces ya tienes ahí tus materiales a la mano, ¿verdad? Vamos, regálame un minuto. Listo. Este es un A4, este es un A3, este es un A2. ¿Sí me explico? O sea, este es como el tamaño carta. Y, por ejemplo, todo en general es un A1, ¿va? Este A1 regularmente tiene medidas aproximadas que es el 90 por 60, ¿vale? Ahí está. Regularmente les piden láminas ya sea en A2 o en A1, que es como un 45 por 60 o un 90 por 60, ¿va? Entonces así nacen como las clasificaciones del papel, básicamente. Entonces, si tú partes tu papel, ¿no? O sea, si tú doblas una hoja tamaño carta, ya sea en 4, en 6, en 8, en las que quieras,
Y empezamos nosotros a formar lo que es la retícula, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, puedo poner, bueno, ahorita lo primero que tienes que hacer, pues tú básicamente es como doblar un papel. Es como una tarea como súper básica. Y mira, me equivoqué. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ya teniendo esa primera red, tú puedes hacer las redes que quieras. Es esto, pero no debes dejar, o sea, no debes dejar de lado nunca que estos siempre van a ser nuestros focos de atención. Estos junto con el centro, obviamente. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Vamos a pasar con o sea, esa es la red, es como súper básico. Tú empiezas a dividir esta parte, empieza a ser como tu propio estilo, ¿no? Ahí está. Y luego viene la parte que tiene que ver con lo que es la jerarquía. ¿Qué quiere decir la jerarquía? Es esta parte de otorgarle cada cosa esto, ¿vale? Ese es el título y luego viene, por ejemplo, el subtítulo. Parece de pronto como muy básico, ¿no? Pero la idea es que no te quede, por ejemplo, un subtítulo así, ¿vale? Y un título aquí, ¿no? Como tal, así como Super X. ¿Por qué van juntos estos dos? Bueno, ¿por qué van juntos estos tres? ¿O por qué de pronto los empezamos a ver todos juntos? Porque no los podemos empezar a ver por separado. O sea, la tipografía. Ah, no, sí, estos dos en principio. Porque ya me estaba empezando a meter con la tipografía. No, perdón. Estos dos en principio. Luego vamos a ver la tipografía, que es algo igual súper rápido, súper básico. Este. Ay, perdón. Es que entró Vale. A ver, dame un segundito. Vale. Yo voy a usar nada más una hoja, porque la verdad que usar las dos me da un poco de estrés. Bueno, pues ahorita que se conecte Valentina bien, bien, porque como que su internet está como fallando. Pues ya, que nos vaya alcanzando. Va. Entonces, de pronto ya te había comentado algo súper básico de los principios básicos de composición, que tenía que ver con nosotros, por pura naturaleza, empezamos a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿vale? Entonces, la jerarquía nos va a empezar a marcar estas pequeñas pautas de que si un título está aquí, ¿no? Si un título le corresponde, por ejemplo, estos tres cuadritos, el subtítulo, lo ideal es que tampoco sobrepase esos tres cuadritos y, por ejemplo, no pase esta primera parte, ¿vale? Esa es una red como súper básica. Podríamos empezar, por ejemplo, a poner aquí lo que es un subtítulo, ¿vale? Y luego empezar aquí a hacer esta parte de tener una imagen, ¿va? Y otorgarle a esto lo que es un texto como tal. Déjame copiar un texto de donde sea. Mm, No me interesa.
Ah, sí, ya me acuerdo por qué no lo hago aquí. Porque me lo da así esta cosa. Qué horrible. No, 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 así no me sirve. Ah, es que me lo da seguido. Bueno, entonces solo vamos a imitar lo que es el texto. El texto, por ejemplo, va a abarcar lo que es la mitad. Entonces pensemos que esas son como mis líneas de texto, ¿no? Algo bien básico. El título, pues obviamente va a crecer. Y ahora, ¿qué va a pasar en las siguientes páginas? Yo puedo empezar a generar. Ay, perdón. Listo. Yo puedo empezar a generar un diálogo distinto en las demás páginas. ¿Qué quiere decir esto? Cada tache va a representar una X. Por lo tanto, yo puedo poner algo así. ¿Va? Entonces, insisto, lo mismo. Copio esta primera parte. Copiar y pegar. La muevo. Ignora el tache que está ahí al lado. Se ha colado un poco. Y ahí está. ¿Va? Entonces, para la última parte, por ejemplo, incluso yo podría poner como... Deja fusiono esta parte con... Ah, no. Déjame fusionar esta parte aquí. Copiar, pegar. Y ahí está. ¿Va? O sea, componer una lámina requiere de estas dos primeras cosas. En principio son textos. En segundo lugar, por ejemplo, son imágenes. Las imágenes, aquí nosotros vamos a empezar a pretender. Déjame bajarle esta primera parte. Bueno, fusionar estas dos capas. Sí, perfecto. Va. ¿Qué va a suceder? Eh, yo voy a empezar a pretender que se genere un diálogo tanto con mis imágenes como con mi texto. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, suponiendo que tú ya tienes leído el libro de Steve Jobs, entonces viene esta parte de todas las cosas que sean útiles para tu audiencia son las que nosotros vamos a poner en la lámina, ¿vale? Nos vamos a ahorrar un montón de datos innecesarios y vamos a empezar a practicar esa cosa que se llama, ay Dios, la síntesis, ¿va? Eso lo voy a bajar un poquito más la opacidad. A sintetizar todo aquel conocimiento que nos parezca verdaderamente útil. Todo lo demás nos da un poco igual porque, o sea, no está causando nada en nuestra audiencia, no está generando nada, ¿vale? Si ustedes de pronto, y eso tiene que ver con una cosa que más adelante vamos a ver que se llaman características, ventajas y beneficios. ¿Qué es esto? Las características, por ejemplo, las podemos enlistar aquí, ¿no? Es las características básicas de lo que vendría siendo nuestro objeto. Es decir, tiene que ver con el funcionamiento o cosas así. O sea, es esta parte de cómo logra lo que nosotros queremos que logre. Luego, por ejemplo, podemos ocupar estas partes para hacer lo que son las ventajas. Las ventajas están relacionadas siempre con el usuario. Es cómo está mejorando la vida de este usuario. Y podemos terminar en esta parte con lo que son los beneficios, ¿no? Beneficios. Es decir, ventajas y beneficios son dos cosas diferentes. Ventajas tiene que ver con cómo se desarrolla o cómo podemos cualificar este producto frente a cualquier otro producto y cómo el usuario se ve beneficiado a partir de esto, ¿vale? Entonces, esa parte la voy a ocultar tantito. Y esos son los primeros, o sea, esas son las primeras dos cosas básicas. La primera es, por ejemplo, la red y la tipografía. Vale, de pronto estás, o sea, de pronto acabas de entrar, pero no sé, ¿tienes alguna duda? ¿Estás como medio perdida? Estamos hablando un poco de estos principios basiquísimos de composición gráfica para una lámina, ¿vale? Ok, bueno, no creo que esté tan perdida. No, estoy bien, creo. Ok, va. Lo primero que hicimos fue una red y enseguida empezamos a poner como
pequeñas cositas dentro de estos dentro de estos cuadritos que conforman nuestra red, ¿vale? ¿A qué quiero llegar con esto? Si ustedes empiezan a diseñar su lámina sin una red, les va a pasar lo que les pasaba en la primaria, de, no sé, o sea, que uno quería poner el título acá, así súper bonito, ¿no? Y empezaba así con la letra, y luego empezaba a ver que no le iba a caber, y ya hacía puras cochinadas y quedaba así, ¿no? Entonces uno o cortaba este papel o ya lo dejaba así como súper horrible, y luego empezaba ya a poner así como cosas así al azar por todo esto. Y luego una cosa que ustedes hacen, o que yo he visto que muchos llegan a hacer en arquitectura, ya sean de diseño, digo, ya sean de primeros años de diseño o de ya más adelante en la carrera como tal, es que combinan imágenes cuadradas, o sea, ponen aquí una imagen cuadrada, ponen aquí así como una perspectiva como súper básica de su edificio, ¿no? Y le enmarcan en una imagen así cuadrada y le empiezan a poner texto por aquí y luego le empiezan a señalar aquí en pequeños óvalos las características, o sea, ya sea de materiales o ya sea del análisis estético y se empieza a ver algo así, ¿va? Y luego empiezan a poner así como, o sea, son muy difíciles de leer estas láminas que de pronto me he encontrado, ¿no? Empiezan a poner, por ejemplo, un collage de su visita de campo con imágenes como de diferentes tamaños, ¿no? Y ya empiezan aquí a poner 40 líneas de cuánto les gustó su visita a Cuernavaca. Y aquí otros óvalos y lo mismo, ¿no? Un montón de texto. Y aquí en lugar de poner un subtítulo así medio glamuroso, no, o sea, se la gastan en poner otra vez más texto y más, así un subtitulito como de este tamaño y todo esto de texto, ¿no? Y de pronto, o sea, se empieza a ver como algo así, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no respetan el primer principio que les he dicho, que es, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Nos apegamos en todo momento a lo que es nuestra red, ¿va? Al estilo de un periódico, como ustedes quieran. O sea, un periódico es súper fácil de leer porque llevan 80 años haciéndolo y un periódico casi que inventó. O sea, las personas que editan el periódico casi que son las que inventaron el diseño gráfico, ¿vale? Entonces, básicamente con eso, o sea, eso es lo que estábamos hablando. Va. ¿Cuál es el tercer principio? Tiene que ver con la tipografía. Si yo coloco un texto, ¿no? Aquí yo me encuentro un montonal de tipografías diferentes. ¿Va? Vamos a hacer, en principio, bueno, en principio no podemos hacer todavía como un ejercicio como tal, pero algo así sí podemos dejar en claro. Si yo pongo esta tipografía, ay, ¿dónde está? Se me fue. Listo. Esta tipografía yo la puedo dejar perfectísimamente para un título si yo voy a hablar de algo como súper informal. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a ir mejor, yo creo que a esta parte. Ahí está. Va. Ay, Dios mío. Va. ¿Qué les dice la primera tipografía? La que está hasta arriba, esta que está aquí, la que está al centro. O cualquiera de estas dos, me da igual. Mm, ¿Mande? informal, no sé. Pues no, no es informal, porque una informal sería como un poco más sánscrita, o sea, esa tipografía que nosotros escribimos como a mano. O sea, tiene que ver como un tipo de escritura como más antiguo. No sé si lo alcancen a ver. O sea, esta tipografía como muy rebuscada que está como en los pergaminos, como en esta parte como muy católica, como muy, de este estilo como muy gótico. Ah, sí. ¿Sí?
esta parte, ¿va? Es decir, es una forma de escribir como muy antigua, como que nos empieza a hablar un poco de esto, ¿vale? ¿Qué sigue? Por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, ignorando los emojis, ¿qué les dice? Ahora sí podemos empezar a hablar de algo que es medio informal, ¿no? Esto pues es como un poco más amable, ¿no? Estas dos que siguen. ¿Cuál es la diferencia entre la de arriba y la de abajo? Así a simple vista. Las líneas, ¿no? O sea, la de arriba son como más curvadas y la de abajo son puras rectas. La de arriba es como más curveada y la de abajo es más recta. ¿Sí dijiste eso? Sí. Ah, vale, perfecto. ¿Y esta? ¿Te recuerda algo esta última, esta que está aquí en medio? Como a revista. Ajá, como revista. A revista, de hecho se parece mucho a la tipografía que usa, por ejemplo, Pixar, en su imagen con la lamparita. A ver. Ah, no, no, qué equivocado estoy. Es en la separación, entonces, esta parte que se parece, que me había dado una idea. Pero bueno, o sea, Pixar también usa en toda su tipografía. Por ejemplo, la tipografía de Apple es como súper bonita, no me acuerdo cómo se llama. Apple Fonts, imágenes. Es esta parte, la de San Francisco, ¿no? Es como por ejemplo, nosotros si nos metemos a la página de Apple, que seguramente desde Safari se ve muchísimo mejor. Aquí está, luego. Siempre, esto es a lo que voy, ¿no? Básicamente es la composición gráfica de una página web. Siempre que quieran componer algo como súper minimalista, súper elegante, súper, o sea, lo que ustedes quieran, insisto, Apple es buenísimo, o sea, ha construido su estética de una forma increíble. Tiene los links a la mano, tiene esta tipografía como súper explícita, iPhone 15, ¿no? Que es básicamente este título, tiene lo primero que quiere vender en el primer sitio, ¿no? Una fotografía perfectamente, que esto ni siquiera es fotografía, esto es un render así fotorrealista. Y ahí está esta distinción entre lo que es el título, el subtítulo y, por ejemplo, estas dos cosas, ¿no? Saber más y comprar directamente. ¿A qué quiero llegar con esto? Y obviamente arriba, pues todas las secciones. ¿A qué quiero llegar con esto? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes veían este diseño como súper basiquísimo que estaba aquí, ¿a cuál se asemeja más? ¿A la lámina número 1 o a la lámina número 2? El diseño de Apple. A la una, ¿no? ¿Sí me La explico uno. entonces? Este diseño, por muy básico que pueda llegar a ser, es lo más legible posible. O sea, no estamos buscando, o sea, no le deben nada a nadie porque realmente o sea, es súper fácil de leer, es muy legible, es súper digerible para el usuario, o sea, para el usuario como para la audiencia, para quien lo está usando, para quien lo está leyendo, ¿vale? ¿Por qué digo el usuario o la audiencia? Porque al final de cuentas nosotros somos usuarios de esta página de Apple, ¿no? O sea, nosotros la usamos cuando queremos llegar a algo, cuando queremos comprar algo, cuando queremos adquirir cualquier producto X, ¿vale? Entonces, esta simplicidad en el diseño, sí es algo característico de esta marca en específico, ¿vale? Seguimos lo mismo, el título, el subtítulo y lo que son pequeños subtextos, una serie específica, ¿no? Obviamente. Entonces, cada vez que ustedes quieran promocionar algo, quieran conectar con su audiencia, si quieren darle este sentido de imagen, pues sí, vale la pena echarse un clavado a cualquier empresa con la cual nosotros estemos, que nosotros queramos, sea como un referente muy claro para nosotros, ¿no? No se me ocurre ahorita, por ejemplo, no sé si Greenpeace o Ecosia son como, a ver, vamos a ver como sus diseños de páginas web, a ver qué nos dice. Pero bueno, de pronto como que es un poco distinto, ¿no? Al final de cuentas esto lo hacen ver como en esos titulares de Instagram que nosotros ponemos en nuestras historias, así. Ah, mira qué bonito se alcanzan a ver. Esa es la primera página de lo que es iPhone, Apple, y esa es la primera página de lo que es Greenpeace, ¿no? O sea, ya se empieza a ver como esta distinción en el diseño gráfico, en esta composición, ¿no? La primera imagen que le está dando a la audiencia, ¿vale? Y podemos hacer ese ejercicio por una y otra y otra y otra parte, y otra vez, ¿vale? ¿A qué quería llegar? Greenpeace usa esta tipografía que nosotros, ¿cuándo la habíamos hecho? Lo hicimos el ejercicio nosotros tres, ¿no? Éramos tú, sí, creo que éramos nosotros tres. Esta parte de
empezar a darle como ciertos atributos estéticos a lo que eran los objetos. Es lo mismo que también nosotros podemos hacer con la tipografía. Estos atributos estéticos que nos hablan ya sea de una marca o de otra, ¿vale? Por ejemplo, Pixar, por ejemplo, Harry Potter tiene muy característico lo que es su marca, pero bueno, al final de cuentas no nos basamos en estos, o sea, no ponemos en nuestro título, en nuestro proyecto de arquitectura, la fuente de Harry Potter, ¿no? No ponemos la fuente de una de estas cosas religiosas, ¿no? O sea, podemos, nos vamos entre dos, o esta que es como la más amable, ¿no? O ponemos una que es como un poco más, más formal, más seria, no, por no decir aburrida, o sea, es como muy seria, es como muy recta, es como muy para lo que sirve, ¿vale? Entonces, sí queda claro, bueno, sí empieza un poco a quedar claro, por ejemplo, esta es la súper informal, ¿no? Que ya ni siquiera se empieza a entender. Esta igual, o sea, que empieza a hacer como uso de un montón de garigoleos, ¿vale? Entonces, empieza a quedar claro esta parte de la tipografía, porque es relevante para nuestros diseños de nuestras láminas, porque es relevante para la composición de las láminas, ¿no? Porque es relevante para la legibilidad y para todas estas cosas como súper básicas, ¿va? Obviamente, por ejemplo, podremos basarnos como en estas partes de cómo se desarrollan los abecedarios en la cultura asiática, que ya no te enteraste tú, me parece, Sara, pero estábamos platicando esta Valentina y yo, que el jueves salió a una fiesta y me encontré con dos surcoreanas que ahí estábamos enfiestando todos, que igual eran así de Erasmus. Pero bueno, eso era Ay, qué padre. a chismecito. Bueno, entonces, volviendo con esta parte. Cada tipografía nos va a dar como un significado distinto, ¿vale? Podemos ir desde lo informal hasta lo súper formal. O sea, nosotros le empezamos a dar estos atributos estéticos a la tipografía. Y si queremos que haga match con lo que nosotros estamos diseñando, tenemos que hacer una buena selección de la tipografía, ¿vale? Tenemos que hacer una buena distinción entre, por ejemplo, lo que es esta parte que es bold con la parte que es como más, ¿cómo se llama? Semi-bold o light, que es light, por ejemplo, es como la super delgadita y cosas así, ¿no? O la medium regular, etcétera, ¿no? Para no entrar tanto en detalle. Y ahora, saber distinguir en qué tipografía, por ejemplo, no, esta página no. ¿Qué tipografía podemos usar, por ejemplo, para nuestros títulos? ¿Va? ¿Y qué tipografía podemos empezar a usar para lo que son nuestros textos? La ideal, por ejemplo, si nosotros queremos usar algo así como medio informal, siempre, lo más recomendable es que para los textos no se use ni mayúsculas, una, o sea, que el texto nunca esté todo en mayúsculas, la otra, que no se use todo en bold, y la última es que se usen estas tipografías. Si es como medio informal el proyecto, puede llegar a usarse, por ejemplo, algo así, ¿no? Texto normal, ¿vale? Para fomentar esta parte que tiene que ver con la legibilidad, ¿va? Si nosotros lo hacemos en mayúsculas, el texto se vuelve súper, o sea, súper pesado, una, y si nosotros lo hacemos con todos estos garigoleos, por muy formal que llegue a parecer, ¿no? O sea, todo estas que se llaman, ¿cómo se llaman? Bien, me lo muevo. A pesar de que estén minúsculas, o bueno, en formato tipo oración, empezar a usar todo esto, si se dan cuenta, bueno, si alguna vez les ha tocado, usar estas partes, que aquí cometí un error porque lo hubiera analizado mejor en grande, usar estas partes, ¿no? Esas que se llaman como patitas, ¿sí? Hace muy pesada la lectura. Cualquier libro que ustedes encuentren que no tenga esta tipografía como súper recta, súper amena, súper sin adornos en el texto, se les va a hacer como súper pesada y casi siempre esas se la encuentran en artículos que son como de 1980 por ahí de esas fechas o para atrás, ¿no? Porque pues de pronto era como muy común, incluso por ahí de 2005, 2007 todavía se llegaba a usar como estas patitas y se vuelve muy pesada, incluso se vuelve aburrida, se vuelve muy tediosa, nomás ves el texto y ya te imaginas que es súper tedioso, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, el libro este de Carmen Galo está súper bien hecho y no lo tengo por aquí, qué triste.
Y Adobe Acrobat, quién sabe si lo lea. Es que según yo sí lo tenía por aquí, pero a ver, vamos a intentar encontrarlo. No, no lo tengo. No, qué triste. No, triste, no lo encontré. Va. Entonces, esa es la parte de la tipografía y por último, la parte del color. Para el color, ¿qué va a pasar? Hay una página. Bueno, Sara, te había dicho que anotaras de pronto todo esto, pero pues igual como que un poco da igual, ¿no? O sea, anota como las ideas que te parezcan como más relevantes. Lo mismo para ti, ¿vale? Esta sesión, obviamente, pues la van a tener como siempre a la mano ahí, pues porque se está grabando en Zoom. Pero, igual, anoten de pronto ahí lo que más les llame la atención. Y, por ejemplo, ¿qué les iba a decir? Anoten lo que más les llame la atención, porque pues casi todo lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita pues es como digital, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas herramientas, pues ni modo que hagan un diagrama así como en su libreta de esto. Entonces, pues bueno, si anotan ahí, por ejemplo, los tips básicos o si quieren recurrir a eso cuando ustedes quieran, pues bueno, ya será su elección. Va, entonces, color.adobe.com. Esta página básicamente nos saca como lo que es, no sé si aquí lo puedo hacer, vamos a intentarlo. La fototeca. Ujú. ¿Qué imagen tengo por ahí? Me parece que me parezca así como bonita. Bueno, ya están viendo toda mi galería. Por ahí tenía alguna, pero ya se me olvidó. Ah, por ejemplo, estas de outfits. Están como bastante lindas. ¿Quieren outfit de un man o de un men? Esta estaba linda, me acuerdo perfectamente. Listo, va. Por ejemplo, este es un artista, es un DJ, si no lo conoces, es un DJ increíble, me parece perfecto, o sea, me parece perfectamente agradable su música para trabajar. Entonces, ¿qué hace Adobe? Nos recopila los primeros tres colores o los colores básicos, ¿no? Y nos da, por ejemplo, esta parte es algo que vamos a usar, es una herramienta, esta parte, ¿no? Es, por ejemplo, este código que tiene el color para que nosotros lo encontremos en cualquier lugar, en cualquier tipo de aplicación de diseño gráfico, ¿vale? Es una clasificación de color, o sea, hay como tres o cuatro, hay la CMYK, la RGB, la hexadecimal, etcétera, ¿va? A lo que quiero llegar básicamente es como saber hacer una buena elección de los colores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos empezar a meternos por ahí por internet a buscar ciertas composiciones de colores básicas que a nosotros nos gusten y poder apegarnos a ellas, ¿no? ¿Qué está usando aquí? Por ejemplo, dos colores que son tremendamente contrarios. Es este color cálido, este amarillo, con este azul, ¿va? ¿Cómo lo vamos a saber? Por ejemplo, aquí está. ¿Sí me explicó? O sea, esa es la herramienta. Primero nosotros extraemos lo que es este primer tema y luego nos vamos a la rueda cromática. Estos, por ejemplo, son casi como complementarios, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sean complementarios? Que son casi contrarios uno con el otro, ¿vale? Entonces, nosotros podemos tomar, por ejemplo, cualquiera como color principal y empezar a jugar con esta primera parte, ¿vale? Si son análogos, análogos, pues es de que tiene que ver con toda la monocromía, es decir, de un mismo color empezar a sacar como un montón de tonos, ¿vale? Lo mismo, monocromáticos es, una cosa es los tonos y la otra cosa es, por ejemplo, de esta o sea, que se muevan como en este primer radio, primer ángulo, ¿vale? La triada, ¿no? Los complementarios es lo que les decía, esta parte, ¿va? Es este juego de colores que son o sea, que son contrarios totalmente entre sí, ¿va? O sea, sí se alcanza a distinguir, ¿no? Cómo genera este contraste. O sea, el autor, por ejemplo, el DJ genera este contraste con lo que es el fondo, en principio, y luego para el título genera lo que es esta parte de la monocromía. Bueno, esta parte de la analogía, perdón.
que es como usar de la misma, de este mismo ángulo de colores, o sea, de esta misma parte, ¿no? Y ya, pueden empezar a jugar con esta, o sea, con todo esto. Obviamente, si ustedes quieren tomar como tal un color base, ¿no? Pensemos el rojo, nos va a dar estas dos como separación complementaria. Es decir, es uno para allá y uno para acá. Y estoy casi seguro que eso es lo que sucede con el álbum. O sea, nos da este primer color y ahí nosotros podemos empezar a abrir, ¿vale? De pronto estaba como algo así y ahí están los colores. Era como un color como súper clarito y un color así como en el fondo, ¿no? Y su camiseta es de pronto así como naranja amarillo. Vale, entonces, dudas, preguntas con esta parte de la paleta de colores. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Es un Todo poco, bien. Sí. es un poco medio teórico, ¿no? Pero al final de cuentas, pues les quería mostrar como ciertas herramientas que ustedes pueden usar, por ejemplo, para, o sea, al final estamos hablando de la estética, ¿no? Partiendo de lo que son los principios básicos de la composición y partiendo de lo que son los atributos complejos, los atributos básicos de la estética y los atributos más complejos de la estética, es cómo empezar a comunicar nosotros nuestras propias ideas, cómo comunicarlas a través de un producto, comunicarlas a través de una marca, comunicarlas a través de una presentación de un proyecto. Se van a empezar a mezclar ya estas partes. Si se dan cuenta, ya empezamos a hablar muy poco sobre lo que es bocetos como tal, o sea, ya estamos empezando a hablar más en un lenguaje más técnico de diseño, hablar con más herramientas de diseño, para que en el momento en que llegue la hora de que ustedes empiecen a aterrizar todos esos conocimientos o empiecen a, o bueno, apenas estamos ahorita generando un poco otra vez esta red de conocimientos aislados, para que en cierto momento ustedes puedan, o sea, ustedes los puedan poner en práctica ya, ¿va? Ahora, ¿por qué se los digo de una vez? Porque a mí me interesa que los empiecen a aplicar desde ahorita, porque esto de pronto les va a facilitar muchísimo la vida en la arquitectura, porque sin duda al día de hoy llevan creo como 2 meses en la carrera, sin duda ya han entregado alguna, por ahí alguna, alguna lámina, ¿no? Y van a entregar como 40,000 láminas más en todo lo que lleva, o sea, en todo lo que va de la carrera de arquitectura. Y lo mejor pues es de que empiecen a saber como todo esto, ¿no? Cómo generar el contraste, cómo generar esta jerarquía, cómo generar estos volúmenes, ¿no? O sea, generar un volumen visual entre dos partes que son medio dimensionales. O sea, obviamente vamos a seguir viendo cosas como de cómo integrar los bocetos dentro de una lámina, cómo integrar una fotografía junto con un boceto, etcétera. Pero bueno, a final de cuentas, si quieren un ejemplo muy gráfico, pues básicamente, o sea, mi portafolio siempre trata de respetar estos conceptos básicos. Mi portafolio que ustedes van a tener acceso como siempre, toda la vida, siempre va a tratar de, o sea, siempre traté yo de respetar como estos conceptos, ¿no? De la composición. Entonces, si lo quieren ver un poco más sí, de la composición, de una lámina como tal, si quieren recurrir a él de pronto para inspirarse o de pronto agarrar ahí algo de cómo aplicarlo, o sea, agarrarlo de inspiración, o si se quieren ir a Pinterest, a mí me da igual, o sea, cualquier cosa que ustedes usen. A ver. Ah, mira, pues ahí está la publicidad luego, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? Una fotografía, ¿qué es? Y el loguito por ahí, ¿va? Entonces, algo que de pronto ustedes hacen y es esta parte de, ¿cómo se llama? Industrial Design. Lo que yo quiero no es que se fusilen por fusilarse, o sea, no es que agarren una de estas y bajen así la imagen, ¿no? Y se vayan, por ejemplo, a su programa favorito de edición gráfica, ¿vale? Y ahí está, ¿va? Mi objetivo básicamente, y qué tonto, la moví mucho. A ver, esto sí lo pueden hacer ustedes. No sé si ahorita estén en su computadora o en su teléfono celular. Yo estoy en teléfono. ¿Tú, Sara? Sí, yo igual. En Va. cel. Ustedes van a hacer este ejercicio, pero lo van a trasladar de una lámina que se encuentren en Pinterest,
a una lámina que ustedes van a hacer en este momento, ¿va? ¿Qué va a pasar? Van a agarrar y básicamente van a forzar este diseño. ¿Qué quiero decir con forzar? Nosotros, si son tan, bueno, o sea, lo van a empezar a rediseñar, digamos. Por ejemplo, ahí podemos empezar a enmarcar esta primera parte, ¿no? ¿Cómo queda como dividida en 4 partes? Es decir, primero, por ejemplo, ahí está el tachecito de mi imagen. Aquí, por ejemplo, está lo que es título. O sea, ustedes van a empezar a hacer como análisis, ¿no? Título y subtítulo. Obviamente ustedes no lo pueden calcar, pero bueno, o sea, también pueden ver una imagen como referencia en su teléfono y empezar a hacerlo como yo lo estoy haciendo, ¿no? En una lámina así como más, en una lámina en blanco, ¿vale? Y qué tonto. Título, subtítulo, etcétera, ¿no? Subtítulo aquí también, ventajas, beneficios aquí también. Y ahí está, por ejemplo, mi primera imagen. Y, por ejemplo, este espacio en blanco es lo que le da como muchísimo mayor volumen, es lo que realza muchísimo lo que es mi imagen, ¿va? Luego, ¿qué sigue? Por ejemplo, tengo aquí lo que es otra imagen y aquí me baso yo en hacer estos pequeños detalles. Es decir, yo no estoy enmarcando ninguna imagen, o bueno, aquí esta persona no enmarcó nada, ¿no? Ahora, nos estamos apegando a esta retícula, que a pesar de que no está enmarcado como tal, es algo visual, ¿no? Básicamente esta retícula es algo visual, es una guía visual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenía yo esta imagen grandota, aquí yo tengo esta otra imagen, y ahora esta parte yo la traslado para acá, ¿vale? Ahora ya no la voy a partir en 4, por ejemplo, ¿no? Así como tal, sino que la voy a partir nada más en 2. La parte que está aquí arriba, de las especificaciones, y unos bocetos aquí, ¿vale? Entonces, ¿queda claro lo que tienen que hacer? O sea, es algo como súper básico, un análisis en una hoja carta o en una hoja de su cuaderno, pero tiene que ser toda la hoja de su cuaderno. Buscan en Pinterest una imagen como tal, cualquiera, y empiezan a hacer este análisis de la composición, ¿va? Yo les recomiendo que sean muy cuidadosos con cuál están eligiendo, porque de pronto algunas imágenes como esta, ¿sí? Es muchísimo más difícil porque tiene elementos por todos lados, ¿no? No se empieza a ver como cuál es esta secuencia, o sea, sí se empieza a ver cuál es la secuencia de arriba a abajo, pero ya que llegamos, por ejemplo, en la mitad hacia abajo, por ejemplo, lo que he dejado visible, ya empieza a haber ahí como problemas porque de pronto está como más cargado hacia la derecha, más cargado hacia la izquierda, una imagen como que ya empieza a combinar círculos con cuadrados, o sea, ya empieza a perder como toda la estética, ¿va? Esta me parece súper, súper atinada, ¿no? Creo que se lee súper perfectísimo cómo está dividido en 4, ¿no? Cómo está, o sea, perfectamente se le da la jerarquía a lo que es la imagen, se le da la jerarquía a la parte de arriba y se divide la parte de abajo, y cómo se mantiene más hacia abajo, ¿no? Cómo se mantienen las distintas láminas, ¿vale? Entonces, van a escoger una, la mandan al grupo y luego mandan su boceto de o sea, su boceto de cómo fue la composición gráfica. Eso es lo que no quiero que hagan. Ya para terminar, texto normal. Ay, empecé a abrir demasiadas cosas. Esto. En el diploma en el que yo fui, me decían, no, pues búscate algo de Pinterest y cosas así, y de ahí empiezas a sacar tu diseño gráfico para tu portafolio. Entonces, quería que metiéramos todo esto, o sea, nunca nos enseñó nada de composición gráfica. O sea, esto yo lo vi hasta presentación de proyectos con el libro ese bueno, que al principio de la clase estamos hablando. Entonces, por ejemplo, o sea, es como súper difícil empezar a hacer como esta retícula, porque no empezamos a saber hacia dónde va, ¿no? Primero está esto, luego, por ejemplo, si queremos enmarcar, aquí hay 3 cosas y ya no coincide la parte de arriba con la de abajo. Y luego, por ejemplo, no es tampoco proporcional estas 3 cosas, ¿no? Con las primeras 2 de arriba. ¿Sí me explico? O sea, no empieza a existir este diálogo. O lo estoy haciendo en 3 o lo estoy haciendo en 2, ¿no? Y lo mismo aquí, o lo estoy haciendo en 2 o lo estoy haciendo en 3, ¿no? 1, 2 y 3, ¿vale? Lo mismo, en cada una, o sea, al interior de cada una de estos cuadritos que yo ya enmarqué,
todavía hay muchísima más información, todavía se dividen en muchísimas más cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta ya cruzó con esta ya cruzó con esta. ¿Sí me explico? O sea, no empieza a ver este orden en chiquitito. O sea, está construyendo la lámina como quiere, para donde quiere, hacia donde quiere, ¿va? Lo mismo acá. Yo empiezo a poner estas primeras imágenes. Y no tienen ninguna relación a pesar de que están al lado, una al lado de la otra, ¿no? O esta por encima de la otra. Lo único que yo alcanzo a ver es esta parte, ¿va? Hasta aquí todo bien. Perfectísimamente ilustrado el producto, perfectísimamente ilustrado. O sea, ni siquiera existe como esta alineación entre lo que es esta parte de acá. Alineación también es un principio visual de la composición. No los estamos viendo ahorita como tal, solo estamos viendo como este breve análisis. Aquí lo mismo. Si se dan cuenta, esta parte. No sé si está mal hecha a propósito o qué está pasando, pero esta alineación nos está terriblemente mal, ¿vale? Entonces, empieza a quedar claro esta parte de por qué está mal, ¿no? O sea, por cómo empezar a desglosar, cómo empezar a analizar, ¿no? Por ejemplo, este se empieza a meter con este, o sea, podemos, ya sé que lo quieren hacer, vamos a hacer este ejercicio en dos. Escogen una que esté terriblemente diseñada, ¿no? O sea, que se vea bonita por los colores, porque pues ahí también nos da la impresión de que es muy bonita porque los colores están muy bien escogidos, pero ya que empezamos a ver esta composición, ¿no? De la retícula, o sea, ya nos damos cuenta que es todo un caos, que es un lío, ¿vale? Entonces van a hacer lo mismo, si pueden. O sea, la segunda obviamente es un poco más opcional porque pues a mí se me facilita más porque estoy en el iPad y lo puedo empezar a remarcar todo. Pero bueno, o sea, pueden escoger una. Esta lo mismo, se ve por ejemplo súper padrísima, pero ya le empiezas a desglosar así como gráficamente y empieza a tener como problemas ahí visualmente, ¿va? Entonces, la primera es obligatoria, que la hagan ahorita, ya. Y la segunda, pues es un poco opcional. Es una bien diseñada y una mal diseñada, ¿vale? La mal diseñada, por ejemplo, la podrían mandar así simplemente nada más al grupo y ya, ¿va? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Lo que tienen que hacer? ¿Dudas, preguntas con cómo lo tienen que hacer? ¿Dudas, preguntas con por qué lo estamos haciendo? Todo bien. Va. Valentina, ¿todo bien? Todo bien. Vale, entonces, este, cualquier cosa me la pueden, decir. Este, mm, ¿Qué les iba a decir? Escójanlas, la buena y la mala, ¿va? Las mandan al grupo y yo aquí las pego de una vez aquí para empezar a ver estos detallitos y si están bien seleccionadas, ¿vale? Y obviamente ustedes lo hacen gráficamente pues en su libreta, en su cuaderno, o en su libreta de notas, o en sus hojas ahí blancas, ¿va? Sara, ¿en qué sala de estudios estás? ¿En la de arriba o en la de abajo? Perdón. En la de arriba. Ah, vale. Gracias. Ahora repaso. Esa está buenísima, o sea, está evidente. Me encanta, por ejemplo, este análisis de los materiales, ahí súper chiquito, o sea, los detalles es como, o sea, como digamos, tiene su lugar, o sea, tiene un lugar específico, o sea, se marca muy bien la jerarquía, no se pierde como entre el texto y todo eso. Y pues obviamente la descripción está como muy atinada. Obviamente esto, por ejemplo, lo van a empezar a ver cuando, o sea, van a saber qué es lo relevante ponerlo después de que lean el libro o conforme vayan leyendo el libro qué resulta importante ponerlo y qué resulta como,
o sea, es relevante, ¿no? O sea, qué es lo que sí vale la pena que el lector empiece a entender y cuáles son los argumentos que un poco le dan igual, ¿no? Que no están marcando nada, que no están aportando nada a la lámina, que no están aportando nada al mundo, que no están aportando nada al diseño, ¿vale? Esa lámina está perfectísimamente clara. Y esta me ha gustado muchísimo, cómo empieza primero describiendo el producto y luego, por ejemplo, cómo está el producto como en un contexto, o sea, ya como está en el contexto junto con su título aquí, ¿no? O sea, me parece perfectísimamente atinada. Y cómo nos da igual, o sea, me gustó mucho que te dio igual, por ejemplo, cómo los títulos estaban en otro idioma, porque al final el diálogo que se está generando, la estética, o sea, la estética gráfica que aquí estamos generando o el discurso gráfico, está perfectamente bien marcado, ¿no? Incluso este detalle, ¿no? Se puede haber quedado como todo el fondo en blanco, pero está perfectísimamente ahí alineado y está, o sea, está bien marcado con una línea que no tiene como esquinas, o sea, como que bordea, como que tiene ahí esas boleanas. Entonces, me ha gustado muchísimo. Creo que de pronto como que no respeta tanto esta parte de la red como tal, pero es muy legible, ¿no? O sea, es súper, súper legible lo que quiere mostrar. Obviamente, si le encontramos una red, la vamos a encontrar como tal, ¿no? Pero, pues bueno, o sea, obviamente de pronto aquí como que la alineación está un poco medio mal, como que se alcanza a ver algo ahí medio visual, pero ya en conjunto, o sea, toda la composición empieza a generar como este sentido de unidad entre sí, ¿vale? Obviamente este es horrible, está como súper llena de cosas. Si acaso la primera parte podría estar, rescatarse algo, pero no, es horrible. No, no sé ni por dónde empezar para describirlo. O sea, no sé ni por dónde empezar, pero bueno, o sea, seguramente por algo la escogiste tú, Sara. Este, o sea, seguramente por algo, algo te llamó la atención, digamos, ¿no? Que a pesar de, insisto, el color nos dice que todo pertenece a lo mismo, o sea, que todo está generando una La unidad. de abajo, la naranja. Ajá, la naranja. Ah, sí, dije, ay, está mal. Entonces, ese es mi ejemplo malo. Es que no sé si se ve o no se ve. Ah, ya, es que no se veía. Qué triste, chale, porque estábamos hablando de estas dos primeras. Bueno, no lo voy a repetir, básicamente es esta parte, ¿no? Las fotos principales del producto, los detalles que son importantes, la argumentación y un detalle aquí de cómo funciona. Y esta parte del diseño de arriba, ¿no? Que no respeta mucho la retícula. Y esta parte de abajo, que ya está la foto en contexto, que me parece fenomenal, está buenísima esta imagen. Y esta que es horrible como tal, pero bueno, o sea, no, insisto, ni por dónde empezar para marcar todo lo que de pronto está como visualmente ahí en una posición equivocada. Y esta pues un poco lo mismo, ¿no? Empezar a combinar como estas letras, ¿no? Formales, o sea, si lo estás haciendo a computadora, pues mínimo todos los textos de pronto los haces a computadora, o los alineas perfectamente, o a todos los textos, por ejemplo, los haces con el mismo tamaño de la letra, ¿no? Todo alineado donde quiere, o sea, pues sí, o sea, ni por dónde empezar a leer, por ejemplo, ¿no? De izquierda, derecha, de arriba, abajo, pues, o sea, no te dice como muchísimo. Va. Entonces, ¿qué les iba a decir? Incluso aquí, por ejemplo, la elección de la tipografía, ¿no? O sea, por ejemplo, esta jerarquía que marca los tres niveles, el título que está remarcado en rojo, esta pequeña descripción, ¿no? Que está marcado un poquito más grande. Y luego, por ejemplo, la traducción que aquí están, o sea, aquí existe una traducción al inglés bueno, y al idioma que esté ahí, ¿no? Pensemos el chino, coreano, lo que sea. Pues está perfectamente bien definido. Es un poco, pues, es un poco lo que pasa, por ejemplo, con mi portafolio, que tenía que poner como dos textos que tenían la misma jerarquía, pero pues un poco tenía que poner, o sea, que ponderar, pues, o sea, tenía que resaltar un poco lo que era el francés sobre el español, ¿no? Listo. Entonces, bueno, o sea, tampoco creo que quedó perfectamente claro, ¿no? Este ejercicio. Si lo hacen en su libreta o lo dejan de hacer,
pues ya un poco a mí me da igual porque me parece perfectamente esta distinción. O sea, creo que es súper clarísimo que encontraron dos imágenes perfectamente bien compuestas, ¿no? Y dos horriblemente mal compuestas. Entonces, pues nada, no sé, ¿tienen dudas? Valentina, ¿tienes dudas con lo que hay que hacer? No, pero bueno, lo del libro, ¿de qué libro están hablando? Oh, no te escucho bien. No sé si te puedes acercar un poco más al micrófono. Es que lo del libro, ¿cuál era el libro que decía? El libro lo vas a encontrar en el puntito que mandó esta Sara, muy amable, ¿va? Te Ok. metes aquí a esta carpeta. Lo puse ahí al lado porque, bueno, o sea, al final es un libro como tal que vamos a leer. Y es el libro, ¿va? Es un libro muy chiquito, está bastante legible. O sea, a pesar de que son 257 páginas, te empiezas, por ejemplo, a leer desde el prólogo, ¿no? Y luego empiezas a leer. Yo lo que les recomiendo es leerse una escena al día, ¿no? Obviamente el intermedio también cuéntenlo como una escena de pronto. Creo que se pueden echar la escena 7 y el intermedio así juntos, porque el intermedio es como un resumen de todo esto que se dijo en todas las páginas anteriores del libro. Entonces son estas 7 escenas, 13 escenas, 18 escenas básicamente, ¿no? Y obviamente de pronto creo que la repetición es la repetición y algunas notitas por ahí, pues valdría la pena que les den un ojo. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, pues les va a tomar como, bueno, si les gusta, pues se podrían leer hasta una o dos escenas al día y van a empezar a tener como más dominio de esta argumentación al momento de la oratoria, al momento de empezar a presentarlo en un sentido gráfico. O sea, al final de cuentas, ese es como el preámbulo a lo que es la presentación de proyectos como tal, ¿no? Y obviamente, pues la presentación de proyectos involucra lo que es el portafolio, involucra lo que es su repentina e involucra presentarse a ustedes como un buen prospecto en la entrevista como tal, ¿vale? Entonces, ¿dudas o preguntas con respecto a eso? Creo que está... No, lo de la composición, o sea, donde van las imágenes, está bien que ponga como una X. Sí, se representa como una Ah, ok. X. Sí, sí, sí. Bueno, ya la tengo entonces. Ah, perfecto. A ver si la puedes mandar. Y aquí la abrimos de una vez. Bueno. Bueno, si no te toma mucho. Ya lo mandé. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú cómo vas, Vale? ¿Lo lograste? Sí, pero ya ve, espera. Ah, mira, sí, perfectísimo. Bueno, ahí había un texto más, ¿no? ¿Dónde estaba? Ese detalle vale la pena que lo veas cómo está Ah, compuesto sí, gráficamente. abajo No, no, del no, pero cuadrito, ¿no? Ok. ajá, pero aquí quiero que quede así como muy en claro cómo este detalle, o sea, está bien enmarcada la fotografía, ¿no? Como aquí, por ejemplo, se termina, ¿no? Aquí existe este marco y aquí hacia acá está como delineado, ¿no? Y está bien alineado, o sea, genera esta buena identificación visual o esta buena composición visual porque está bien alineado lo que es este título de abajo, este subtítulo de abajo, con esta línea, ¿no? O sea, son esas pequeñas cositas que de pronto marcan la diferencia. O sea, o resaltan mucho o de pronto no, o sea, o resaltan mucho visualmente porque es un error o resaltan mucho de que están bien compuestas, ¿vale? Entonces, me gustó muchísimo esa parte. Que está dividido en 4 partes, título, perfecto. Vientos, 10 de 10. Gracias. Listo, pues nada, creo que no hay más que comentar, detener grabación.